Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Bien, estamos con el general César Milanis. General, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Independencia, bienvenido a la TV Sindical. Bueno, hace un tiempo que teníamos ganas de conversar con usted, general. Sí, habíamos... y bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad en este momento. ¿Qué le hizo seguir la carrera militar? La carrera militar. Bueno, yo ingresé al ejército a los 12 años, recién cumplido, al Liceo Militar General Paz. Y después, años difíciles, egresé del liceo muy jovencito, a los 16 años, 17, hice un año de facultad en Córdoba, en arquitectura, muy poco que ver con la carrera militar, y después de eso, confirmé a pesar de que ese año lo había pasado bien en la facultad, pero bueno, confirmé mi vocación por las armas, mi vocación por la defensa de la patria en lo que hacía la parte militar, porque se defiende la patria de muchísimas maneras. Bueno, claro. Yo lo decidí por la carrera militar y ahí ingresé al colegio militar a los 17, 18 años. Bueno, y ya nunca más hasta que me retiré como jefe del ejército hace 5 años. Ingresamos más o menos, para que tengan una idea, al colegio militar unos 350, 400, seríamos en segundo año 350 egresamos, 300 y pico egresamos de subteniente. Ya cuando ascendimos mayor éramos 150, a teniente coronel 100, a coronel 60 o 50, a general 10, a general de división 2 y bueno, y a teniente general 1, y así es la carrera, ¿no? Un poco... ¿Hay una cuestión familiar, hay una tradición familiar o no? No, para nada, en absoluto, no, ni mis padres, ni mis suegros, ni mis hermanos, nadie. Mi hermano es abogado, mi suegro era político, fue diputado nacional constituyente en el año 49, por supuesto por el peronismo, ¿no? Ajá. Mis padres en actividad privada, pero también haciendo política, en la intendencia de Cosquín, qué bien. en el Valle de Punilla, en su momento encabezaba listas, en su momento, fue presidente del partido en el Valle de Punilla. Yo viví todo eso mucho de chico, viví la proscripción del peronismo. Claro. Recuerdo una anécdota que siempre recuerdo, ¿no? En el garage de mi casa, que era un garage donde entraba un auto, mediano, chico, ponían una mesa y se reunían los dirigentes políticos del Valle de Punilla y algunos que por ahí venían, ¿no? Y estaba la luz prendida y siempre recuerdo, yo era chiquito, ¿no? Recuerdo cuando siempre había alguien que estaba mirando para afuera, venía la policía y se apagaban todas las luces, y tengo ese recuerdo, ¿no? Se apagaban todas las luces y yo me ponía debajo de la mesa y todo el mundo en silencio. Esperaba un ratito, salían, pasaba, prendían la luz de vuelta y seguía la reunión. Impresionante. Pensé que podía haber alguna tradición familiar por el nombre, ¿no? César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. No, mira, el nombre fue, fíjate, César, mi padre se llamaba César, Santos Gerardo eran santos por uno de los médicos que me atendió. Mi madre estuvo muy mal, yo nací con force y con muchos problemas, y uno de los médicos que me atendió se llamaba Santos, Sarmiento era el apellido, y el otro era Gerardo Escurra, y le puso el nombre de los dos médicos. Qué bárbaro. El corazón de Jesús por una promesa que hizo
en el momento ese que estaba tan mal, y bueno, y así me quedó este nombre que, digamos, tan largo, ¿no? Santo Gerardo, que en realidad es nombre de un médico que yo después casi no vi en mi vida, ¿no? Claro, claro, parece un nombre de familia patricia, ¿no? No, para Pensé que nada. había tradición, pensé que había tradición militar por el tipo de nombre. No, nada. Yo soy hijo de inmigrantes, ahora, digamos, perdón, nieto de inmigrantes. Mis padres sí nacieron acá, una familia numerosa. Bueno, mi padre tenía 10 hermanos, una familia muy trabajadora que empezó, como todos los inmigrantes acá en la República Argentina, en el límite entre Córdoba y Santa Fe, en pleno campo, trabajando muy fuerte, con muchas necesidades. Mi abuelo murió cuando mi padre era muy chico, así que mi padre salió a trabajar antes de los 10 años para llevar el pan a la casa. Bueno, y digamos, y así fueron forjándose cada uno de los hermanos. Mi padre tuvo la suerte después bueno, la suerte, o digamos la suerte, fíjate vos lo que te digo, ¿no? Mi padre, estando en el servicio militar, contrajo tuberculosis. Uy, pobre. Mandaron digamos, el Estado lo mandó al Valle de Punilla, digamos, allá en Santa María, que había un hospital para tuberculosos en su momento. Bueno, ahí estuvo internado 8 o 9 años, ya había conocido a mi madre lo esperó, se casaron y se radicaron en Cosquín. Bueno, la verdad que para mí es un orgullo saber que mi padre, digamos, sufrió y trabajó desde chiquito mucho, y trabajó después de salir de estar internado, te imaginas vos, sin nada, Claro. apenas casado. Bueno, muchas anécdotas, hasta que empezó a remontar de a poquito con con 2 trabajos privados, era dibujar, él había hecho una cuestión como maestro mayor de obra, hacía dibujos, dibujaba, y después entró en un estudio de arquitectura, después entró en la municipalidad, bueno, y terminó realmente construyendo una gran empresa de construcciones, que llegó a ser barrios grandes, de 100 viviendas en Córdoba, además, así que un esfuerzo de toda la vida, ¿no? Caramba. Es lo que me dejó mi padre, y la educación, ¿no es cierto? General, yo hoy lo llamamos, hace rato que queríamos hablar con usted, pero hoy lo llamamos muy particularmente por esta cuestión de esa mesa de enlace que se ha formado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tenemos que ver realmente? ¿Como una anécdota de un par de desajustados? ¿Como algo serio? ¿Como algo para tener en cuenta? Bueno, muy buenas preguntas que haces, porque me da la impresión de que, digamos, tenés una actitud mesurada, y yo diría buena para preguntar, en el sentido de que, por ahí podemos llegar a pensar en excesos o no, los cuales los dos límites estarían malos. Yo te diría que es para preocuparse. Esto no es un intento de golpe de Estado, pero sí es para preocuparse. Yo te diría, me enteré ayer por los medios de comunicación, y como yo, muchos militares en actividad y retirados que se enteraron por los medios de comunicación. Quiere decir que estas 2 o 3 asociaciones y estos personajes o estas personas que están ahí no representan al personal militar en actividad y retirado. Primera cuestión importante para que sepan: no representan al personal militar en actividad y en retiro. Así que, digamos, las asociaciones son asociaciones, digamos, que tienen carácter, yo te diría, mutuales. Ellos dicen por ahí, algunos retirados que se reunían, no sé dónde, ni cuándo, ni cómo. Eso es propio de las logias. Digamos, son cuestiones
casi anecdóticas. Yo creo que acá, si uno piensa en esta persona y se da cuenta que en realidad atrás de esto, y acá es donde yo diría que sí, podemos empezar a preocuparnos, es quién organizó esto. Yo lo escuchaba con mucha atención a Agustín Rossi, el ministro de Defensa, bien, cuando salió a hablar, pero yo evitaría tratar de personalizar, digamos, de hacer esto como una cuestión de personas. ¿Quién organizó esto? Evidentemente, atrás de esto hay un entorno político e ideológico. Todas estas personas están muy vinculadas a los últimos 4 años, están muy vinculados a una derecha bastante reaccionaria, están muy vinculadas a sectores del radicalismo aliados con el PRO. Es decir, ¿quién organizó esto? Y yo puedo decir que estas personas, algunas pueden ser protagonistas, quizás una o dos, el resto son, digamos, personas que han estado ahí por alguna circunstancia, y lo que están atrás, ¿no es cierto?, es parte de la oposición esta salvaje que hemos tenido en este año, ¿cierto?, 2019, digo oposición salvaje por las barbaridades que hemos visto en los banderazos, en todas estas cuestiones raras, ¿no? Ahora, claro, uno dice, bueno, ¿y por qué se organizó ahora? ¿Por qué se organizó ahora? Si algunas de las personas que estaban ahí son responsables en forma directa, por acción u omisión, de los últimos 4 años, del desastre que ha pasado o que en los últimos 4 años en el área de defensa. Hubo un desmantelamiento del área de defensa. Hubo venta de terrenos, hubo venta de inmuebles, hubo venta de cesión de terrenos en Corrientes, en Córdoba, en Palermo, disminución de unidades, disminución del personal en actividad, oficiales, suboficiales y soldados. No había forma de poder, digamos, nosotros habíamos iniciado en el gobierno de Cristina una recuperación de capacidades importantes. Bueno, digamos, el equipamiento individual y uniformes que habíamos comprado se habían ya casi, estaban en extinción y no se compraban equipamiento nuevo, es decir, no hablemos de las fábricas, de Tandanor, de Fadea, de las fábricas militares, es decir, un estado desastroso manejado por 2 ministros de defensa radicales aliados al PRO. La pregunta es por qué estos personajes no organizaron esto en esos 4 años. ¿Por qué lo organizan ahora? Bueno, digamos, si atrás de estas personas hay elementos políticos aliados al radicalismo, al PRO y a Cambiemos, es evidente que lo organizan en oposición a las políticas actuales de defensa y en oposición al actual gobierno. Y esto lleva a decir que esto es un planteo político. Acá no hay un tema militar, es un planteo político. Entonces, ahí sí yo entiendo, o digamos, comparto con vos la preocupación. Digamos, sectores políticos de la oposición reaccionarios están utilizando, como utilizaron al campo, hoy en día utilizan algunos sectores, digamos, militares, policiales y de seguridad, para crear cierta incertidumbre, cierto malestar, y yo digo que es un debate, es un tema político, porque hay 2 cosas, ¿no es cierto?, o 2 o 3 cosas que marcan, hablan de un debate público y político de la defensa y seguridad. Eso, digamos, no tiene mucho que ver con una organización que quiere asesorar, que quiere... No. Esto te están planteando un debate público. Dice, contribuir a la construcción de un Estado eficiente. Claro. Pero tenemos un parlamento, tenemos partidos políticos, tenemos asociaciones, y resulta que esto van a contribuir a esto. Y después, en los objetivos, uno se da cuenta también que los objetivos no son claros, no son objetivos, digamos, amalgamar a la familia militar. A ver, yo preguntaría, ¿qué es para vos amalgamar? Y uniformarlo, que digamos, que vayan todos para el mismo lado.
No, la familia militar son ciudadanos que cada uno tiene su pensamiento, y su ideología, su participación política, digamos, creencia partidaria, sus creencias religiosas. ¿Qué amalgamar? Por ahí, y después ya entra en el tema de sindicalización, es decir, determinar los intereses particulares y comunes de los ciudadanos militares para así ellos representar a los ciudadanos militares. Bueno, es una locura. Digamos, de esto se desprende, yo te preguntaría, ¿cuál es el rol entonces de los jefes de la fuerza y del ministro de Defensa? ¿Cuál es el rol? Claro. Si ellos representan a los uniformados, el rol pasaría a ser formal nada más. Se acabó el rol. Cuando los uniformados saben, y esto yo dije en reiteradas oportunidades, yo llamo a la reflexión al personal de oficiales, suboficiales y soldados, para decirle que estos son agoreros, que esconden intereses políticos, sectoriales y nada más, ¿no es cierto? Ellos no pueden representar a nadie, lo que representan los uniformados son sus jefes, los jefes de la fuerza, y el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto?, que ha sido en quien el presidente de la Nación, el comandante y jefe de la Fuerza Armada, delega esa autoridad. Y se acabó. Acá no hay más vuelta que darle. ¿Qué estamos buscando? General, me llama la atención como ciudadano común, ¿no? Porque tratándose de militares, uno entiende que la disciplina militar es tal vez una de las más férreas, una de las más exigentes, y las sanciones militares también son las más duras. Estos muchachos, ¿cómo se atreven a un accionar cuasi sedicioso, digamos, y no sé si no sedicioso? Me da la impresión de que por tras de ellos hay un aparato comunicacional que es más importante que lo que dicen constituir. Por supuesto, pero por supuesto, evidente, esa es una reflexión, yo diría la reflexión más importante. Atrás de ellos, que son pocos y no representan a nadie, pero claro, hablan de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad y Policía, y la gente puede creer que representan a eso. Atrás de ellos están los grandes medios de comunicación, que son los que sostienen estas posturas, ¿no es cierto? Posturas donde dicen, nosotros necesitamos alguien que nos represente. ¿Cómo alguien que nos represente? El que representa a la fuerza es el jefe de la fuerza, claro, designado por la nación. Entonces, digamos, ahora, yo espero, veo bien que el ministro de Defensa haya salido fuerte a contestar esta barbaridad. Yo espero, ¿no es cierto?, que los jefes de las fuerzas salgan con la misma postura, con la misma fuerza, y por supuesto que tendrán las consecuencias que tienen que tener. Hay personas ahí, Enrique, hay personas ahí, dentro de estas personas que están directamente vinculadas, como te decía, por acción o omisión al desastre de los últimos 4 años. Y hoy en día salen, ¿no es cierto?, representando una mesa de enlace. Bueno, evidentemente, acá atrás, esto es un tema netamente político. No hay en ninguno de los personajes que salen ahí, ninguno está, o mejor dicho, diría al revés, todos están vinculados a sectores de la oposición, a sectores, digamos, reaccionarios en algunos casos, en otros casos sectores de la oposición muy vinculados al radicalismo, al PRO, a Cambiemos. Es decir, como decimos, ¿cierto?, si el perro ladra, si tiene 4 patas, si tiene cola, es un perro. Bueno, es perro. Más Claro. Claro. Estamos hablando, ¿no es cierto? Lamentablemente digo, todavía hay personas que creen que pueden actuar así, yo diría casi en forma impune, porque en realidad esto no se planteó en el gobierno de Macri. Se plantea ahora en un gobierno, en este gobierno. Es decir, es en oposición abiertamente a un gobierno, es una actitud política. Entonces, creo que tendría que tener las consecuencias, llamémosle, si vos querés, disciplinarias o legales correspondientes, ¿no?
Justamente, yo iba a decir, mi pregunta siguiente iba a ser si esto era algo para contestar o para sancionar, ¿no? Pero ya está respondido eso. Me quedé con algo que usted comentaba sobre el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Es una impresión mía o el anterior gobierno invirtió mucho más en equipamiento represivo que en equipamiento defensivo? No, el anterior gobierno invirtió plata, no sé si todavía justificada, yo eso quisiera verlo, quisiera ver muchas cosas, como hoy le decía a un compañero, quisiera ver muchas cosas, quisiera ver cómo Macri y sus secuaces transitan los tribunales respondiendo por las barbaridades, pero bueno, en el área de defensa, en el área de seguridad, sí, se invirtió en el área, en gendarmería, en armamento muy liviano, en cuestiones, digamos, llamémosle, si quieren, represivas. Por ahí se han comprado lanchas que no están totalmente bien claro su justificación. En la Fuerza Armada no se ha invertido nada, no solamente no se ha invertido, sino que se han vendido terrenos, inmuebles, Claro. se ha, digamos, yo diría que ha habido una falta de recuperación de capacidades total en todos los sentidos, y se han paralizado fábricas militares, astilleros, todo esto que el Ministerio de Defensa, yo no estoy en el Ministerio de Defensa ni tampoco tengo conocimiento exacto de lo que está pasando, pero digamos, estará tratando de recuperar. Todo esto ha ido para atrás, porque ellos, digamos, hablemos de, cuando yo digo ellos, hablo de el pensamiento liberal, conservador, reaccionario, no creen en un Estado grande, ni en un Estado eficiente, ni en un Estado, creen en un Estado chico, en Fuerzas Armadas chicas, por eso tendieron a reducir la Fuerza Armada, a reducir el Estado, a endeudarlo, sí, digamos, a un Estado para pocos, no para todos los argentinos. Por eso claro, que redujeron la cantidad de personal de oficiales, suboficiales y soldados. El Estado en los 4 años ha sido caótica. La intervención del gobierno anterior en el área de defensa. Lamentable, lamentable. Y esto los medios no lo han reflejado. Tampoco reflejaban los medios cuando en el año 2012, 13, 14, 15, en el gobierno de Cristina Kirchner se reequipó de la manera que se reequipó las Fuerzas Armadas. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, habían adquirido cerca de 150.000 a 200.000 equipos individuales con uniforme, con todo para todas las fuerzas, que hoy en día todavía siguen usando porque no se volvieron a comprar más, ni se volvieron a reequipar más la fuerza con todas esas cuestiones. Así que, digamos, eso los medios no lo decían, tampoco dijeron de que en los últimos 4 años hubo una desinversión total en el área de defensa. Bueno, en esos 4 años, general, arrancaron matando 43 gendarmes y terminaron matando 44 submarinistas, ¿no? Por supuesto. Eso es una de las deudas más grandes que tiene la administración anterior, y por eso yo creo que deben ir a los tribunales, deben sufrir los procesos penales correspondientes para determinar las responsabilidades no solamente de los involucrados directamente en la fuerza, sino de los responsables políticos. Hablo del ministro de Defensa y del presidente de la Nación. Bien. Esto es lo más grave, lo más grave. Lo que no se ve, lo que no se conoce, es lo que se ha tratado de vender, lo que se ha tratado de disolver unidades, disolver divisiones, digamos, lo que se ha tratado de hacer en el área de defensa. Por eso es que llama la atención que ahora salgan un grupo de personas diciendo que ahora van a reivindicar, por favor, sí, no he contado más los intereses políticos. Nadie puede disimular que se trata de un factor de desestabilización, ¿no? Al menos, con esa intención. General, tenemos un par de minutitos
que me gustaría que usted los aprovechara de la mejor manera posible, si le quedó algo en el tintero, algo que le parezca que vale la pena resaltar. No, simplemente decir que yo estoy muy tranquilo porque he sufrido, si se puede volver a hablar del lawfare, yo sé que muchos ya lo están desvalorizando, pero yo lo he sufrido en carne propia, he sido sometido a procesos judiciales arbitrarios, mi detención ha sido arbitrario, mis causas han sido armadas a partir del año 2013, en que yo dije que creía que las Fuerzas Armadas y el Ejército deberían estar incluidas en un proyecto nacional. A partir de ese momento sufrí las consecuencias de los grandes medios de comunicación, de la oposición feroz que había en ese momento y de, por supuesto, los poderes fácticos, mediáticos, políticos y judiciales. Fui detenido, fui encarcelado y sufrí tuve dos juicios que duraron cerca de 7, 8 meses, con más de 300 testigos. He sido absuelto absolutamente. Y después otras causas armadas acá en Capital Federal, que por supuesto no se conocen, pero que he sido sobreseído, causas con denuncias anónimas, por la impresentable de Laura Alonso, por ejemplo, denuncia anónima, que nadie sabía de dónde venía. Yo me enteraba porque aparecía la denuncia, o denuncia del ministro de Defensa, que también decía que le llegó un anónimo. Bueno, he sido sobreseído en todas, en algunas tengo falta de mérito, y estoy instando el sobreseimiento, es decir, que estoy absolutamente tranquilo, estoy orgulloso de haber sido jefe del Ejército, y si tuviera que volver a hacer todo lo que hice, y decir lo que dije, y pensar como pienso, y trabajar para que las Fuerzas Armadas estén al servicio del pueblo, de un proyecto nacional, a pesar de saber lo que tendría que sufrir por eso, lo volvería a hacer. Así que, digamos, lo único que puedo decir es que estoy muy tranquilo con mi conciencia, muy contento de haber transitado los años, especialmente en un gobierno, digamos, que intentó recuperar al pueblo argentino, y bueno, y esperando que esto pueda producirse nuevamente en estos gobiernos, que tengamos gobiernos de este tinte, de tal manera que no tengamos que sufrir de nuevo 4 años de retroceso para volver a levantar 4 años. Ha sufrido mucho nuestro pueblo en dictaduras, ha sufrido mucho nuestro pueblo en gobiernos de neto corte liberal, donde se pensó que el país era para pocos y el país somos todos. Así es, general. Bueno, yo le agradezco muchísimo que nos haya dispensado estos minutos. Sabemos que tuvo una jornada bastante ajetreada, 4 años de desmantelamiento y entrega de la patria, ¿no? Lamentablemente. Exactamente. Yo tengo la sensación de que esta cuestión del llamado lawfare, que es la guerra judicial, va a reflotarse nuevamente muy pronto, porque la actividad del chancro judicial en estado de metástasis es gravísima y es insoportable ya. Así que le agradezco, me gustaría tener otra charla para un próximo programa de algo que nos aproxime un poco más a ver qué le está haciendo falta a la patria para tener el ejército y las Fuerzas Armadas del pueblo, y el pueblo referenciado en esas Fuerzas Armadas también. ¿Le parece? Un gran abrazo, general. Cuando ustedes quieran, pero con mucho gusto, y un gran abrazo a toda la audiencia. Gracias. Vos no te vayas, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Retrovisor. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia. Y al mundo en www.radioindependencia.com.ar.